brilliant guy, but I usually don't do good and evil. When you're talking about your enemy, I don't think it's helpful. I think it colors your judgment. This guy was the definition of evil. He was an evil man. Can you describe some of the stuff? The most dramatic one is this missionary, Kayla Mueller, American missionary trying to help out over there, was kidnapped, and she became his, basically slave. La historia del terrorismo moderno no puede contarse sin mencionar a Abu Bakr al-Baghdadi, el siniestro líder del Estado Islámico, cuya imagen se convirtió en un símbolo de brutalidad y barbarie. Desde que proclamó un califato en 2014, al-Baghdadi encarnó el terror, la opresión y la violencia. Realizó ejecuciones masivas y decapitaciones públicas. Impuso una limpieza étnica, la esclavitud sexual y destruyó sitios históricos. Cuesta imaginar cómo un solo ser humano puede causar tanta agonía. En 2019, la unidad de élite de Estados Unidos llevó a cabo una operación épica y audaz en las afueras de la ciudad de Barisha, Siria, para poner fin a su reinado de horror. En este video de Mundo Bélico exploraremos cómo el Delta Force, el grupo de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas norteamericanas, desmanteló el imperio del terror, liderado por este hombre en un dramático asalto que marcaría un hito en la lucha global contra el extremismo. Comencemos. Hey, mortars are going too. Yeah. Mortars are going too. There they go. Nice shot, bro. La madrugada del 27 de octubre de 2019 marcó un momento decisivo en la lucha global contra el terrorismo. Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo yihadista Estado Islámico, o ISIS, fue el objetivo principal de una compleja y arriesgada operación militar llevada a cabo por el Delta Force en el noroeste de Siria. Al-Baghdadi había sido el hombre más buscado del mundo, y su eliminación implicaría un golpe monumental para el grupo que él lideraba. Esta misión significaría no solo el fin de un hombre que simbolizaba la brutalidad del ISIS, sino también un triunfo estratégico en la lucha contra el terrorismo global. Abu Bakr al-Baghdadi, cuyo verdadero nombre era Ibrahim Awaddu Ibrahim al-Badri, nació en 1971 en la ciudad de Samarra, al norte de Bagdad, Irak. Provenía de una familia sunita y, según informes, se consideraba un descendiente directo del profeta Mahoma a través de la tribu Quraysh. Al-Baghdadi estudió teología islámica en la Universidad Islámica de Bagdad, lo que le proporcionó una base religiosa que más tarde utilizaría para justificar las brutales acciones de ISIS. Baghdadi se unió a la insurgencia iraquí tras la invasión estadounidense de Irak en 2003. Ascendió rápidamente en las filas de los grupos insurgentes y terroristas, y en 2010 asumió el liderazgo de lo que entonces se conocía como el Estado Islámico de Irak. Con la guerra civil en Siria en 2011, Baghdadi expandió las operaciones de su grupo. Conocido por su interpretación radical del Islam y sus actos atroces de violencia. أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني. En 2014, al-Baghdadi declaró el establecimiento de un califato en las zonas controladas por ISIS en Siria y en Irak, proclamándose como el califa Ibrahim. Bajo su liderazgo, el grupo llegó a controlar grandes territorios en ambos países, imponiendo un régimen de terror caracterizado por ejecuciones en masa, esclavitud sexual y una brutalidad sin precedentes. Baghdadi fue responsable de inspirar y orquestar numerosos ataques terroristas en Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo, convirtiéndose en un símbolo del extremismo yihadista global. Sus fanáticos, con una fe ciega, daban todo por él.
This is crazy, crazy stuff. He's high on adrenaline, maybe something else. One of the men uses his radio to urge other fighters on. Si vamos a hablar de la captura de al-Baghdadi, es imposible no mencionar a Chris Miller, una de esas figuras que parecen emerger de las sombras en los momentos más decisivos. En noviembre de 2020, fue nombrado secretario de Defensa interino de Estados Unidos, tomando las riendas del Pentágono durante una época de gran incertidumbre. Como miembro de las Fuerzas Especiales, Miller estuvo involucrado en algunas de las misiones militares más importantes de la historia reciente de Estados Unidos. Este funcionario venía siguiendo a al-Baghdadi desde hacía tiempo. Sabía todos los crímenes que cometía, desde las torturas hasta las prácticas de sometimiento sexual. Entre sus víctimas se encontraba Kayla Mueller, una trabajadora humanitaria norteamericana que había sido capturada por el ISIS. But it was barbaric. You take the worst thing you could imagine, and he was doing that to Kayla Mueller. We did an operation to go in there one night to get her. She was not there. When I say that, our counterterrorism forces did. Man, it was a hell of a fight. It was epic. Al-Baghdadi no solo era un líder, era un símbolo de la maldad que desafió al orden mundial. Su eliminación representaba una oportunidad crucial para desmantelar el ISIS, que había inspirado una ola de ataques terroristas a nivel global. Estados Unidos no podía permitirse que este monstruo siguiera acechando en las sombras. El país del tío Sam ofrecía una recompensa de $25 millones por cualquier información que condujera a su captura o muerte, colocándolo al nivel de Osama Bin Laden en términos de importancia para la lucha contra el terrorismo. A pesar de los continuos intentos por localizarlo, al-Baghdadi logró evadir a las fuerzas internacionales durante varios años, moviéndose constantemente a través de las zonas en conflicto y utilizando una red de seguidores leales para ocultarse. Sin embargo, en las semanas previas a esta operación clave, la inteligencia estadounidense recibió información sobre su ubicación. El reporte sobre el paradero de al-Baghdadi fue obtenido gracias a la colaboración de diversas fuentes de inteligencia. Turquía, uno de los actores clave en la región, proporcionó datos cruciales sobre su localización 48 horas antes de la misión. Además, los kurdos iraquíes y sirios, que habían trabajado estrechamente con las fuerzas estadounidenses en la lucha contra ISIS, también contribuyeron a la identificación del escondite del líder terrorista. El jefe del Estado Islámico se ocultaba en la aldea de Barisha, en la provincia de Idlib, una región del noroeste de Siria. A pesar de que Idlib estaba bajo control de grupos opositores a ISIS, al-Baghdadi había logrado encontrar refugio en esa zona remota, aprovechando el caos y la fragmentación de las diversas facciones que operaban allí. Su escondite, un complejo en las afueras de la aldea, estaba bien fortificado y vigilado, lo que dificultaba cualquier operación militar en su contra. El aire en la sala de crisis de la Casa Blanca estaba cargado de tensión. Durante días, los analistas habían estado recopilando información. Cada fragmento de inteligencia era un ladrillo en la construcción de un plan que llevaría a la captura o muerte del jefe de ISIS. Después de años de eludir la captura, la noticia de su ubicación en Barisha era como un destello de luz en la oscuridad. Cuando se confirmó la localización, el tiempo de actuar había llegado. So the assault force picks up right away. The chairman says something like, "I hope this isn't the start of World War III." El 27 de octubre de 2019, tras semanas de planeación y análisis, la Fuerza Delta, una unidad de operaciones especiales de élite del ejército de Estados Unidos, llevó a cabo la misión para eliminar a al-Baghdadi. A las 2:00 am, un grupo selecto de entre 50 y 70 hombres de la Fuerza Delta y los Rangers del Ejército de Estados Unidos se encontraba listo para despegar desde Erbil, en el Kurdistán iraquí. La misión era secreta y el aire vibraba con la adrenalina del inminente asalto. Los helicópteros Black Hawk surcaban por los aires.
Los soldados sabían que estaban a punto de entrar en la historia. El despliegue aéreo fue uno de los momentos más delicados de la operación, ya que implicaba volar sobre territorio controlado por diversas fuerzas y milicias, incluidas las tropas de Rusia. El país liderado por Putin fue informado con antelación sobre el operativo que se llevaría a cabo en la región, aunque no se le dio detalles específicos para mantener el secreto. Los helicópteros volaron durante aproximadamente 1 hora hacia el objetivo, cubriendo una distancia considerable y sorteando varias áreas de riesgo. He had built out like a fighting position slash safe room in the back. They're like, oh no, he's here, and yeah, there are 3 women here. And the only way we're going to get this done is going to have to put some commandos in here to dig him out, kill his ass, right? Cuando los helicópteros aterrizaron en la oscuridad de la noche, el tiempo se detuvo. Con cada paso, la tensión aumentaba. Los comandos, entrenados para enfrentar lo peor, se movieron sigilosamente hacia el complejo donde se encontraba al-Baghdadi. En ese instante, el mundo entero no sabía que su historia estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio fue roto por el estruendo de disparos y explosiones. Un bombardeo inicial sirvió como distracción y desorientación para los yihadistas que defendían el lugar. La operación se desató como una tormenta. Las balas volaban y las explosiones retumbaban, creando un caos que se asemejaba a una película de acción. Hey, get in the fucking fight! Let's go! Start shooting! Una vez en la zona, el bombardeo inicial sobre el complejo de al-Baghdadi duró cerca de 1 hora, lo que permitió debilitar las defensas y preparar el terreno para el asalto. Los comandos estadounidenses ingresaron al complejo poco después del ataque aéreo y comenzaron a despejar las edificaciones, enfrentándose a la resistencia de los combatientes yihadistas que custodiaban el escondite del líder terrorista. Durante este combate, varios fueron abatidos por las fuerzas estadounidenses. Bunch of women and kids start streaming out. Like, I can't remember how many, like 20 of them come streaming out of this house. Translators and interpreters are like, what's going on? Is Baghdadi? And they're like, oh yeah, he's in there. He's in there. He's got a suicide vest on, and he's got 3 women with him that are also his wives, one of which was like 14 or something. You know, can you believe this? Can you believe that? Al-Baghdadi, consciente del peligro inminente, intentó escapar por un túnel que conducía a su salvación. Pero el escondite se convirtió en su prisión. La persecución de los comandos estadounidenses lo empujaban hacia el abismo de su destino. La adrenalina era palpable y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Al verse acorralado, el líder del ISIS tomó una decisión desesperada. Activó su chaleco explosivo y se inmoló, llevándose consigo a 3 de sus hijos. La explosión resonó en la oscuridad de la noche y los ecos de lo sucedido se esparcieron por la aldea. You can see explosions going off, and you're like, "Oh man, this is the fatal funnel." You know, nothing we can do about it. Let's see what happens. About not too much later, the report comes back. Yep, suspect or whatever. You know, the target detonated himself, and we're now going to collect DNA to see if it was him. Los comandos estadounidenses, tras asegurarse de que el peligro inmediato había pasado, comenzaron a registrar el complejo. Lo que encontraron fue un caos devastador. El cuerpo de al-Baghdadi estaba mutilado por la explosión, y aunque se habían perdido vidas en el proceso, las fuerzas estadounidenses no habían sufrido bajas significativas. El líder terrorista fue uno de los pocos sobrevivientes de los enfrentamientos iniciales, lo que llevó a una cacería en los túneles subterráneos donde finalmente encontró su destino. The target that you were going after is either captured or killed. And he would not call jackpot, even though we know it's Baghdadi, right? It's like, not calling jackpot. Finally, the 4-star commander that's overseeing the operation, this guy's General McKenzie,
he calls and goes, Ground Force Commander is not going to call jackpot right now, but he assesses with a strong degree of confidence that the target has been killed. El mundo estaba a punto de enterarse del éxito de la misión. A las pocas horas del enfrentamiento, el entonces presidente Donald Trump se dirigió a Siria. Con tono triunfal, reveló los detalles de la operación, dejando en claro que el hombre que había sembrado el terror desde las sombras durante años ya no representaba una amenaza. La misión había sido una victoria rotunda, que resonaría en el corazón de muchos y que implicaba una derrota aplastante para ISIS. Estas fueron las palabras del presidente estadounidense, quien más tarde describiría la escena con un tono con una mezcla de triunfo y horror. Murió un cobarde, gimoteando, llorando, gritando. Al detonar el chaleco suicida, las explosiones causaron el derrumbe parcial del túnel. Pero las fuerzas estadounidenses lograron recuperar los restos del terrorista para realizar las pruebas necesarias que confirmaran su identidad. A pesar de la gravedad de la detonación, el rostro de al-Baghdadi quedó relativamente intacto, lo que permitió su identificación inicial. Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas de ADN para asegurar que efectivamente se trataba del líder de ISIS, corroborando su identidad al 100%. Además de al-Baghdadi, 2 de sus esposas también fueron encontradas en el complejo, ambas portando chalecos explosivos que no llegaron a detonar. Chairman, do you want to know what the task force name was? Because usually they just come up with some number, right? Task Force 52-9 or what the hell it was. We're like, yeah, sure. They go, they named it after Kalen Mueller. La muerte de Abu Bakr al-Baghdadi fue un hito crucial en la lucha contra ISIS. Su desaparición dejó al grupo yihadista sin su líder carismático, sin el hombre que había orquestado la expansión del califato en Siria e Irak. Si bien el ISIS ya había perdido la mayor parte de su territorio para 2019, al-Baghdadi seguía siendo un símbolo de resistencia para sus seguidores y un líder operativo que aún tenía la capacidad de coordinar ataques y movilizar células terroristas en diferentes partes del mundo. Tras la operación, el gobierno estadounidense, bajo la presidencia de Donald Trump, recibió elogios internacionales por su éxito en eliminar a uno de los criminales más peligrosos del planeta. Trump, cuyo gobierno había sido criticado por su decisión de retirar tropas estadounidenses de Siria, aprovechó el éxito de la misión para resaltar la eficacia de las fuerzas militares norteamericanas y justificar su decisión en la región. Sin embargo, la operación también provocó controversia cuando se reveló que Trump no informó previamente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ni a otros líderes demócratas sobre la misión, argumentando que quería mantener el secreto debido a las filtraciones en el gobierno. Finalmente, la muerte de al-Baghdadi es un recordatorio de que la lucha contra el terrorismo es un esfuerzo continuo que requiere no solo acción militar, sino también estrategias políticas, económicas y sociales para abordar los problemas que permiten que el extremismo florezca. Mientras el mundo celebra la caída de un líder terrorista, debe permanecer vigilante y comprometido con la construcción de un futuro en el que el extremismo violento no tenga lugar en la sociedad. Así ha llegado el momento de despedirnos por esta vez. Te invitamos a suscribirte al canal para enterarte de nuevos videos sobre el Estado Islámico. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Te esperamos para reencontrarnos en nuestra próxima entrega de Mundo Bélico. Hasta la próxima.